Gracias y paz a todos. Mi nombre es Byron Medina. Para los que no me conocen, y en este video queremos compartir un poco lo que es la palabra de Dios. Queremos ser cortos y precisos para que puedan entender y así Dios pueda hablar a sus corazones. Entonces el objetivo principal es compartir el Evangelio. Entonces si no sabes qué es el Evangelio, pues el día de hoy queremos que puedas saber cuál es el Evangelio y, y la importancia que tenemos de creer el Evangelio, y no solo creerlo, sino predicar el Evangelio. Eh, en esta mañana quisiera veamos unos pasajes bíblicos y, y pues te invito a que vayamos a, a Salmos capítulo 5, versículos del 4 en adelante. Entonces, eh, este es un salmo donde el salmista David está dirigiéndose a Dios, está levantando una oración a Dios. Entonces, pero quiero que pongamos atención a las palabras que está hablando en los versículos del 4 en adelante. Y dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, si tomamos estos versículos a la ligera, podemos nosotros pensar y ver a aquellas personas que a lo mejor para nosotros son muy malos, pero dejemos que la Biblia responda y nos diga quiénes son verdaderamente esas personas a que nosotros a lo mejor queremos dirigir estos versículos. Entonces, y para eso quiero que vayamos a Romanos 3. Romanos 3, vamos a leer del 10 en delante, del versículo 10 en delante. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y voy a saltar al versículo 23 y dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no nos vayamos muy lejos para ver quiénes son aquellas personas malas, insensatas, que no estarán delante de Dios, porque el texto es claro y dice, por cuanto todos pecaron, y esto me incluye a mí y te incluye a ti que estás viendo este video. Entonces, eh, Dios miró desde los cielos para ver si había algún hijo de hombre entendido, dice los salmos, y dice, y no halló ni siquiera uno, porque él miró desde los cielos, y cada día Dios mira desde los cielos para ver si hay algún hombre o algún hijo de hombre entendido, y dice, no hay ni siquiera uno, y por eso dice Romanos 3, del 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Tú y yo somos injustos, eh, no hay nadie quien entienda, tú y yo no entendemos, no hay nadie quien busque a Dios, tú y yo no buscamos a Dios, eh, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, y por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Dice Romanos 6:23, que la consecuencia de eso es la muerte, porque dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero no está hablando de una muerte física, donde todos los hombres mueren, sino de aquella muerte eterna donde recibiremos la ira de Dios por la eternidad, por causa de nuestro pecado. Entonces, y puede ser de que podamos nosotros decir, bueno, sí, pero no soy tan malo, no soy tan pecador, y a lo mejor sí he pecado, desde algún tiempo acá, sí, yo reconozco que antes yo iba a la iglesia, pero ahora me he desviado y he caído en pecado, este, pero no soy tan pecador. Pero la Biblia no lo dice así. Entonces, y, y quiero que vayamos a Salmo 51 para ver eh, desde cuándo tú y yo hemos pecado.
Entonces, vamos a ir a Salmos 51. Entonces, porque puede ser de que reconozcamos nuestro pecado, como el salmista David estaba reconociendo su pecado en el Salmos 51, pero veamos desde dónde nosotros hemos pecado. Y dice, porque yo reconozco, Salmos 51, 3 al 5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, puede ser de que podamos nosotros decir, sí, yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, yo sé que me he alejado de la iglesia, me he alejado de Dios, pero la realidad es de que no es solo porque estés yendo a una iglesia, no quiere decir que no tienes pecado. Entonces, y no es que hayas dejado de ir a la iglesia y hayas caído en pecado. El problema es que si nunca te has arrepentido, entonces tú has pecado desde mucho tiempo atrás. Y quiero decirte, o sea, desde cuándo tú empezaste a pecar y desde cuándo tú has te has rebelado en contra de Dios, desde cuando tú te has alejado de Dios. Y esto lo dice en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú y yo somos pecadores desde antes de que nuestra madre nos concibiera. Aún cuando nuestra madre concibió, fue que desde ese momento que nosotros hemos pecado. Desde antes que naciéramos ya éramos pecadores y nacimos y nacimos pecadores. Entonces, desde ese entonces tú y yo somos pecadores y desde ese entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y desde ese entonces Dios está lejos de nosotros, porque lo dice Isaías 59:2, de que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Nuestro pecado, mi pecado, ha hecho que Dios se separe de mí. Entonces, porque Dios es santo, 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 y Él no puede habitar donde hay pecado. Y por eso dice Romanos 10 que todos se han alejado de Dios. No hay nadie quien busque a Dios porque prefieren ir tras los deseos de la carne, tras el pecado, tras el camino de Satanás, porque antes, sin Cristo, lo que estamos es muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición si no hemos venido en arrepentimiento y fe. Nuestra condición es que estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, este es Satanás. Vamos tras el camino de Satanás. Y por naturaleza somos hijos de ira. Entonces, esa es nuestra condición. Y entonces, por eso es necesario que tú reconozcas tu pecado, veas tu condición y que Dios está airado contigo todos los días, todos los días. Entonces, pero esta es la esperanza. La esperanza es que Cristo vino y murió por nuestros pecados. La esperanza es que hay un evangelio y si tú no conoces el evangelio, este es el evangelio. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y este evangelio, si tú no lo has escuchado antes, si no sabes ni lo que significa evangelio, pues estás perdido, porque el evangelio fue Cristo mismo quien lo predicó. Entonces, quiero que vayamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio. Cristo mismo lo predicó y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo que se había profetizado desde el Antiguo Testamento, que vendría un Mesías, que venía un mediador, venía un Salvador, y este era Cristo mismo. El tiempo se había cumplido y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Cristo se acercó, Cristo vino y Cristo se está acercando ahora a ustedes, se está acercando ahora a nosotros.
Entonces, por eso Cristo mismo dice ahí en el versículo 15, arrepentíos y creed el evangelio. Arrepentíos y creed. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Y si nunca lo has escuchado, hoy lo estás escuchando y es necesario que creas el evangelio. Pero primeramente que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas tu pecado, así como el rey David reconoció su pecado y reconoció que desde antes de que él fuera formado, él ya era un pecador. Entonces, tú tienes que reconocer el día de hoy de que eres un pecador si no lo sabes y venir en arrepentimiento y fe y creer el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Por esa razón, el día de hoy estamos compartiendo el Evangelio porque no solo es necesario que creamos el Evangelio, sino que también prediquemos el Evangelio. Porque en Marcos, eh, en Marcos 16, después de que Cristo se resucitó de los muertos, apareció a los discípulos y les dijo, id por todo el mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esta es la realidad, que si tú no crees el evangelio, tú estás condenado. Tú estás destituido de la gloria de Dios y la paga de eso es la muerte. Entonces, por eso es necesario que vengas y te arrepientas. Por eso dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. O sea, sin Cristo estamos renegridos de pecado y Dios nos llama y dice, vengan luego, vengan pronto, apresúrense, no tarden, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio, creed que Cristo murió por vuestros pecados, conforme estaba escrito, y que resucitó al tercer día, conforme estaba escrito. Cree en Jesucristo y serás salvo. Confiésalo como tu Señor y como tu Salvador y serás salvo. Porque Romanos 8, capítulo 1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mirad cuán grande amor nos ha mostrado el Padre, mirad cuán grande amor Dios ha mostrado, que aún nosotros siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, eso es lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y aunque aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, aún nosotros yendo tras la corriente de Satanás, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es necesario que vengas a Cristo reconociendo que eres un pecador y confieses tus pecados, porque si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y librarnos de toda maldad. Pero ven a Cristo, porque dice Juan 3:18, el que cree no es condenado, y esto es lo mismo que dice Romanos 8:1. Así como el que está en Cristo, para el que está en Cristo ninguna condenación hay, es lo mismo lo que dice aquí Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú no crees, tú estás condenado. Entonces, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en quien en Él solamente tenemos salvación y vida eterna, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros, y el nombre es Jesucristo. Ven a Cristo, no te pierdas, corre a Cristo y serás libre de la ira venidera, porque si no, lo que estás haciendo es yendo tras la corriente de Satanás y acumulando ira para el día del juicio. Pon en Cristo tus pecados y que Dios pueda castigar tu pecado en Cristo, porque si dejas tu pecado en ti, un día vas a tener que pagarlos y puede ser dentro de muy poco, puede ser
el día que mueras, que puede ser pronto, o sea, el día que Cristo venga, que también es muy pronto, porque está escrito, Él no retarda la promesa de su segunda venida. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ven a Cristo hoy. La salvación es hoy. Arrepiéntete y serás salvo. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador.